Y repito que obviamente que seguimos avanzando, seguimos con vos, te seguimos haciendo compañía. Vamos hasta la hora 21 por obviamente FM Centro 89.3 y también vamos por la TV local y estamos también en el Facebook. Y vamos a ir con nuestro último invitado en esta noche, el señor Eduardo Caruso Moreno, presidente de la Sociedad Rural Local. Eduardo, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo andás? Muy bien, José Luis, buenas noches, gracias por la invitación y bueno, un saludo grande a todos. La idea es hablar un poquito, es conocer tu mirada de cómo ves este panorama, esta situación a nivel nacional de nuestro país. Mira, yo a esta altura del partido he aprendido ciertas cosas que antes no se me ocurrían y a lo mejor a mucha gente no se le ha ocurrido. Pero creo que a las gestiones hay que medirlas por los resultados. Creo que en eso estaríamos todos de acuerdo. Y creo que los resultados de esta gestión, de la presente estoy hablando, dejan bastante que desear. Por decirlo menos, por no decir que son desastrosas. Vos tenés caída del salario, impuestos confiscatorios, empresas que quiebran, empresas que se van, las quiebras de los frigoríficos, 40% de pobreza. Es decir, si medimos esto por estos resultados, la verdad que no son para nada halagadores. Y además, a lo que hay que sumar, lo que por supuesto estamos viendo todos los días en la calle, que es el estado de ánimo de la gente, que es realmente preocupante, a punto tal que se está gestando una manifestación, creo, bastante importante o muy importante, que se va a llevar a cabo en San Nicolás el 9 de julio. Entonces, bueno, eso, digamos, hablando así en general de la situación que estamos viendo nosotros, que la palpamos, bueno, en el quehacer nuestro de todos los días, ¿no? Ahora, esta situación, ¿no es cierto?, pasa por una cuestión económica, por una cuestión política, por una cuestión social, es un combo. Vos dijiste la última palabra, es un combo. Esto es un combo. Es un combo, la situación social es realmente preocupante. Tenés también el ingrediente que hoy está sobreponiéndose a todos los demás, que es el tema de la pandemia, ¿no? Y de cómo se está manejando este tema. Por supuesto, la situación social es preocupante, la económica es preocupante. En el sector nuestro, con estas últimas medidas, han venido a, perdón el término, han venido a encarajinar lo que más o menos estaba funcionando razonablemente bien. Esto de limitar las exportaciones ha sido realmente un atropello. En fin, creo que en este momento no hay mucha gente que esté festejando el momento que se está pasando, ¿no? Bien, y particularmente en lo que es el sector de ustedes, ¿no es cierto?, el sector productivo, el sector del campo, el gobierno había, liberado la exportación de algunos cortes, idas y vueltas, que reuniones con los ministros, que reuniones con los productores agropecuarios. Concretamente, en este momento, ¿cuál es la realidad? Mira, la realidad es que se ha derrumbado el mercado ganadero en lo que concierne a los precios que a nosotros nos tocaría recibir. Pero la otra realidad, sí, la otra parte de la realidad, es que el kilo de carne en las carnicerías no bajó. Entonces, ¿de qué sirve perjudicar de semejante manera un negocio que estaba funcionando, y creo que funcionaba muy bien, como es la venta de carne a China, si en realidad no benefició en absoluto lo que se decía que iba a beneficiar, que era precisamente la mesa de los argentinos?
Y la explicación es muy sencilla, que las vacas, ya lo hemos dicho varias veces, José Luis, esto, estas vacas cuyos cortes están limitando, y limitando al 50%, que no es poco, estas vacas son vacas que están en el fin de su vida útil. Y la vaca que está en el fin de su vida útil es la vaca vieja, que es la vaca que nos compraba China, y de las cuales nosotros hoy parecería que nos tuviéramos que reservar, o tuviéramos que reservar para el consumo interno, cortes que no se corresponden con el envase al que se manda a China. Si yo te doy a vos a comer un asado, por ejemplo, o una tapa de matambre, o un vacío de una vaca vieja, vos me lo tirás por la cabeza, porque no es el gusto tuyo. Claro, porque no estamos acostumbrados los argentinos a ese corte. Porque no estamos acostumbrados. La Argentina es un país acostumbrado a comer la mejor carne del mundo. Entonces, si vos decís, mire, para que la carne sea barata, le vamos a regalar la grasa, los huesos y los garrones, la verdad, maldito el negocio que vamos a hacer. Acá el secreto es aumentar la cantidad de carne que se produce y no disminuirla. Y con esto la vamos a disminuir. Y esa carne, te repito, no es la carne que vamos a comer los argentinos. ¿Entendés? Bueno, entonces han hecho tan mal las cosas. ¿Y sabés por qué las han hecho tan mal? Te lo voy a explicar. Porque estas medidas están tomadas desde un ministerio que en donde no se entiende nada, ni se sabe cuántas patas tiene una vaca, en vez de haberse tomado desde el Ministerio de Agricultura, que no participó en las negociaciones, y desde el lugar que corresponde a los ganaderos. Es decir, acá parecería, los ganaderos no existieron en esta negociación, que realmente no hubo negociación. Esto fue un decreto directamente, no hubo negociación. Y ahora lo quieren cubrir o encubrir con un plan ganadero que nadie sabe en qué consiste. Porque lo que te dicen es que el plan ganadero va a consistir en aumentar la cantidad de cabezas de ganado. Y si vos me preguntás a mí, cuando hoy mi hacienda vale el 30% menos de lo que valía la semana anterior por un decreto, y si me preguntás a mí si yo voy a aumentar mi cantidad de cabeza de ganado, te digo, no, José Luis, primero dame reglas claras y decime realmente qué es lo que me vas en qué me vas a beneficiar para que yo pueda producir más. Y eso no se da, y no se ha dado. Entonces, bueno, es uno de los factores que está influyendo más negativamente, y además negativamente en la finanza del gobierno, que es lo más importante, o la finanza del Estado, digamos. Eso es lo más importante. Al reducir al 50% la cantidad de reses exportadas, está reduciendo al 50% el negocio del país. ¿Te das cuenta? Entonces, y eso es gravísimo. En un momento donde la ganadería ocupa un lugar muy, pero muy importante en la porción de dinero que entran en función de exportaciones, porque no hay otras exportaciones que no sean hoy las de commodities, que son la carne y los granos. Bueno, esa es un poco la explicación que hay y que te puedo dar, y que por eso la gente está tan embroncada, digamos. Y las otras facetas de este problema es la cantidad de mano de obra que va a quedar cesante, porque hay frigoríficos que están dedicados exclusivamente a la exportación. Y a partir de esta medida, al cerrarse el 50% de las exportaciones, esos frigoríficos van a tener que cerrar o van a quebrar. ¿Y esa gente dónde va a ir a trabajar? Si tenemos el 40 o el 50% de mano de obra desocupada, todos los que terminen de trabajar en los frigoríficos van a ir a agrandar esa masa de desocupados. Entonces estamos agravando mucho más
de lo que se piensa esta situación. Por eso yo hablo de que los resultados de las gestiones es lo que hay que medir. Vos entonces, según lo que estás analizando, comentando, no hay reglas claras entonces para el sector agropecuario o para el sector de la producción, digamos, de materia prima. Es que, José Luis, no hay reglas claras para nada, para ninguna cosa. ¿Y sabés por qué parte de eso? Mira, estaba leyendo y siempre lo tengo a mano, la Constitución Nacional. No sé si te acordás que en alguna de las manifestaciones que hicimos, yo iba con mi librito. Sí, me acuerdo, sí. La Constitución. Me acuerdo uno por la laguna. Bueno, muy poca gente la tiene en cuenta y realmente hay cosas que releerlas te pone un poco de manifiesto qué es lo que está pasando en el país, ¿no? Si un país se maneja como se está manejando hoy, por decretos de necesidad y urgencia, se están pasando por alto ciertas reglas, que son reglas de fuego, de las cuales habla la Constitución, y claro que la Constitución es inviolable, digamos, es la ley suprema de la nación, y se le está pasando por alto. Hay infinidad de decretos de necesidad y urgencia que no tienen en cuenta los preceptos de la Constitución. Entonces, eso quita credibilidad a la gente. La gente ya no cree en esas reglas de fuego que dictó la Constitución. Entonces, cualquier cosa sirve hoy, con un decreto de necesidad de urgencia, sirve para avasallar algunos de los artículos de la Constitución. Y por supuesto avasallar la libertad que tenemos todos y en la cual deberíamos vivir, ¿no? Bien. Eduardo, quiero ir terminando la entrevista preguntándote, bueno, mencionaste San Nicolás, mencionaste esta movida que se está preparando para el 9 de julio. Bueno, ¿cuál es tu perspectiva de esta movida? ¿Cómo la analizás? ¿Cómo la ves? Mira, básicamente lo que hay que aclarar que no es una movida, digamos, organizada solamente por un sector. Acá se está jugando en gran parte destino de mucha gente y además de lo que puede suceder en nuestro sector particularmente, vos tenés gran parte de la sociedad que está siendo afectada por estas medidas. Te repito, por la medida de necesidad de urgencia. Hoy te limitan la libertad de transitar, o fíjate lo que ha pasado con esta gente que se ha quedado varada en el exterior y no te permite regresar, lo que ha pasado con cuentapropistas, con gente que tenía su negocio y no lo puede ejercer libremente, o directamente no se lo permiten ejercer. Entonces, toda esa gente afectada, yo creo que va a concurrir a manifestarse a esta manifestación, valga la redundancia, que va a suceder en San Nicolás de los Arroyos. Eso creo que, y estoy convocando, si vos me permitís, ¿sí?, a que la gente se manifieste libremente, como corresponde, sin afectar ningún derecho, y simplemente pelear por nuestros derechos. Los derechos de los comerciantes, los derechos de los ciudadanos de los chicos que tienen que ir los derechos de los chicos que tienen que ir al colegio, los derechos de ejercer libremente nuestras profesiones y nuestros negocios. Así que bueno, esa es un poco la síntesis que yo te puedo dar en este momento. No sé, si me querés hacer alguna pregunta o alguna cosa, estoy a tu disposición. Sí, me gustaría un poco cerrar, ¿no es cierto?, la entrevista marcando un poco lo significativo que significa San Nicolás de los Arroyos para la provincia de Buenos Aires, que ahí se haga o se concentre multitudinariamente la gente este próximo 9 de julio.
Y mirá, San Nicolás de los Arroyos fue uno de los lugares donde se gestó, el Pacto de San Nicolás fue uno de los gestores de la Constitución Nacional. Digamos, donde se empezó a poner la piedra fundamental o las piedras para armar la República. Exactamente. La República en donde hoy deberíamos vivir y que realmente está bastante limitada, ¿no? Así que esa es la significación que tiene San Nicolás en este caso. Y por supuesto la significación que es el 9 de julio, que es la declaración de nuestra independencia, nada menos, ¿no? Así que así de importante es la convocatoria, y creo que estaría bueno que muchos de los que están dudando de ir se combinen con algún vecino y acompañen a esta gesta, que creo que es demostrar en parte algo que estamos necesitando, que es que se termine con a mí me parece un exceso de poder. Se está brindando demasiado poder y esto no corresponde, no está justificado. La pandemia no justifica el exceso de los poderes públicos, de ninguna manera. Entonces, tiene que ser un llamado de atención para el gobierno, para que vea que no toda la... Parecería que hubiera dos países. No sé si tenés mi misma sensación. Uno, lo que te dicen los funcionarios cuando los escuchás hablar, y el otro país es el que nosotros sentimos bajo las plantas de nuestros pies cuando transitamos por la calle, cuando vamos al banco, cuando vamos a algún negocio y lo vemos cerrado, y vemos gente que está cerrando sus negocios, sus pymes. Ese es el otro país que se siente. Y bueno, ese es un llamado de atención al gobierno, para que de alguna manera puedan dar a lo mejor marcha atrás o un giro en ciertas pretensiones que se están notando. Fíjate que se está hablando de expropiaciones, una cosa de locos, expropiaciones de campos. El otro día el mismo presidente habló de expropiaciones en Mercedes. Es inconcebible que en un país, en una república, se hable de eso, y mucho menos que lo hable un presidente, mucho menos. Así que bueno, ese es un poco el panorama, ¿no? Eduardo, muchísimas gracias por tu tiempo como siempre. Muchas gracias. No, José Luis, muchas gracias a vos y gracias por el aguante. Por favor, será hasta la próxima. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias. Chau, hasta la próxima. Chau. Bueno, ahí lo teníamos pasando en esta charla con el presidente de, obviamente, la Sociedad Rural Local, el señor Eduardo Caruso Moreno, contándonos, haciendo un análisis de la situación global que atraviesa el país y obviamente convocando también para esta próxima movida que se va a hacer en San Nicolás de los Arroyos el próximo 9 de julio.